pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Hola, queridos amigos, ya iniciando la Cuaresma, este camino hacia la Pascua, camino de preparación, se nos da la oportunidad de hacerlo bien para celebrar este encuentro personal y esta experiencia particular con el Dios que nos acompaña. Es un tiempo particularmente intenso y santo, en clave espiritual de la Cuaresma, que iniciamos con la imposición de la ceniza el miércoles y su llamada a una vida fundamentada en el Evangelio. Tiempo, como bien sabemos, de preparación para celebrar la comunión con el Señor Jesucristo y con toda la comunidad que vivimos con fe en Él. Los acontecimientos de la Pascua. Es tiempo que nos llama al recogimiento, a la oración, a la introspección, a una cierta austeridad de vida y a revisar la autenticidad y coherencia de nuestro vivir y actuar como creyentes que nos llamamos cristianos. Si siempre el Señor Jesucristo ha de estar presente en el horizonte de la vida del creyente, en este tiempo de Cuaresma, esta atención clavada en Él deberá ser particularmente significativa para todos y cada uno de nosotros. Esta concentración en Él nos ayudará a descubrir que cuanto se encierra en el misterio de Cristo Jesús está transido por un amor puro y pleno, sin ningún otro aditamento, que despertará en nosotros la gran pregunta de cómo estamos siendo fieles a este admirable don y cómo deberemos serlo con mayor y más plena autenticidad. Desde estas líneas le deseo a todos un caminar hacia la Pascua en estrecha compañía con el Señor, llenos nuestros corazones de su amor y de la esperanza que solo Él puede darnos. En el pórtico de nuestra Cuaresma se nos hace una llamada a la confianza en la bondad de Dios. Las lecturas de este primer domingo están todas ellas conectadas con un mensaje de confianza en la bondad de Dios para con nosotros, sus hijos. Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes. Y el Señor cumple su promesa de generación en generación. No volveré a destruir la vida, encontramos en el Génesis 9:9 en adelante. También los textos recogidos como salmos responsorial abundan en el mismo sentimiento. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. El Salmo 24 que hoy oramos. Igualmente la segunda lectura, tomada la primera carta de San Pedro, alude al misterio de la redención, expresión y culmen del amor del Padre ofrecido al mundo en la entrega plena de su Hijo. Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables para conducirnos a Dios. En el fragmento del Evangelio de San Marcos podemos del mismo modo entrever esta manifestación de la bondad del Padre Dios, que llena de su espíritu al Hijo. Este texto breve que hoy leemos del Evangelio
de Marcos, al estilo de Marcos, sintético, preciso. Vemos a Jesús el Señor, quien conducido al desierto, tras vencer al tentador, anuncia la proximidad del reino de Dios y nos invita a la conversión. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Leemos en la narrativa de Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Podemos pensar que la meditación de estos textos, el dejarnos interrogar por ellos, llenará de esperanza nuestros corazones y nos conducirán a un vivir y obrar con mayor fidelidad al mensaje del Señor Jesucristo. El reino que anuncia es el reino del amor del Padre por todos sus hijos e hijas. Y el Evangelio que nos invita a acoger es la buena noticia que nos explica y realiza como humanos en el origen y en la meta de esta nuestra vida está el amor del Padre. Y solos nos realizamos plenamente como hijos suyos en la medida en que nuestra vida transite por las sendas de su amor. Al inicio de esta cuaresma, una llamada a hacer visibilización del invisible. Convertíos y creed en el Evangelio es el llamado que hoy retumba y que al cristiano constantemente se nos vive invitando y recordando. Una llamada clara y explícita del Señor con el indicativo de San Pablo en su carta a Tito. Ha aparecido la bondad de Dios y su amor a los hombres. Aquí radica la llamada a la conversión y a mantener viva la fe en el Evangelio. Añade una cualificación al contenido de la fe. Creemos que el misterio de Dios es principio y fin, origen y meta. Y creemos también que es fuente de amor, que abre nuestra vida a la confianza en Él y reclama una respuesta henchida de amor por parte de cada uno de nosotros. Estamos asistiendo, incluso protagonizando, a un momento histórico de fuertes contrastes y contradicciones. A veces se apodera de nosotros el horror de nuestra propia fuerza destructiva. Otra vez nos indignamos por el demasiado lento crecimiento y consecución de la justicia. Cuando nos percatamos que cómo se agitan los abismos que distancian la opulencia y la pobreza, cómo hay esa división, esa brecha tan grande del que todo le falta y al que mucho le sobra. ¿Cómo crece la pobreza? No porque sea deseo ni voluntad de Dios, sino fruto del egoísmo y de las injusticias sociales, algo que se acrecienta mucho en nuestro tiempo. A veces los afortunados se ven asombrados, admirados de nuestros propios logros, que nos hacen la vida más grata y difuminan problemas y preocupaciones. Y los creyentes con preocupación observamos cómo el interés por el misterio de Dios y la relación con Él se difumina en la vida de muchos de nuestros contemporáneos que no toman en cuenta lo espiritual y mucho menos a Dios. La palabra del Señor quiere llegar a través nuestro a este mundo de contrastes y contradicciones, y olvidado de Él, viene a sacudir nuestras conciencias y a ponernos en alerta para ser testigos y propagadores del amor y la bondad que se encierran en el reino de Dios, que anhela llegar a todos los rincones del mundo. Vivir la cuaresma con talante y espíritu cristiano habrá de empujarnos a unar y no a confrontar, a pacificar y no a generar violencia, a construir la justicia destruyendo egoísmo
y tendencias personales. Tender puentes en vez de engendrar abismos. A generar confianza donde abundan las dudas, sutilezas y requemores. A ofrecer valores sólidos a quienes inician la senda de la vida para librarlos del aullido destructor del vacío, del nihilismo, de la falta de sentido. A iluminar horizontes de esperanza donde las sombras tiñen los rostros de tristeza. A llenar con la calidez del amor a la sociedad que se muestra muchas veces en desamor. Quizás entonces pueda amanecer un mañana mejor para muchos y para todos, donde haya justicia, fraternidad y sobre todo equidad. Y estaremos con y desde el Evangelio del Reino de Dios algún perfil de aquel cuyo misterio nos desborda. Entremos en nuestro interior en este tiempo santo y busquemos la senda o las sendas que habremos de transitar para hacer visible al invisible, para que podamos nosotros vencer nuestras tentaciones, así como la venció Jesús, para que podamos adorar y crecer en relación con el Dios que vive en nuestras vidas y en la historia, pero que también podamos crecer como personas y podamos también ver a Dios en el necesitado, en el que está al lado. Por eso en este tiempo de Cuaresma se nos invita a orar. Me comunico con Dios de manera vertical, pero también se me invita a compartir y a dar limosna, a ayudar a los otros para descubrir a Dios de manera horizontal, en el lado, en el hermano, en la comunidad, en el otro, en el vecino, en el contrario, en el amigo. Y el tercer aspecto que se nos invita es a trabajarnos interiormente, a hacer ayunos físicos, ayunos mentales, intelectuales, cualquiera que sean nuestras tentaciones para creernos más que los demás, cualquiera que sean nuestras deficiencias para no tener buenas relaciones con los otros, cualquiera que sea nuestra situación para vencer las tentaciones del mal que hoy se hacen presente en nuestro mundo y en nuestra realidad. Que el Señor nos ayude a tener una buena experiencia en Cuaresma. Feliz jornada para todos. Camina, pueblo de